Hermanos, paz de Cristo, deseamos que la bendición de Dios sea sobre sus vidas. Eh, en, este, en esta tarde, viernes de Semana Santa, quiero compartir con ustedes una reflexión de la palabra de Dios y deseando que el Señor bendiga nuestras vidas, Dios bendiga sus familias, que usted pueda ser edificado en la palabra en esta hora. Quiero leer Isaías capítulo 53. Dice Isaías capítulo 53, verso 1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. En el capítulo 53 de Isaías, Isaías profetizó acerca del siervo de Jehová, de Jesucristo, quien iba a padecer, quien iba a sufrir. Y en verdad, pues Jesús sufrió nuestros dolores. Y vemos en la palabra de Dios el sufrimiento del Señor, que pues el dolor físico, el dolor en su cuerpo, cómo llevó él en su cuerpo el dolor, el martirio. Pero hoy quiero compartir con usted no tanto el dolor físico, sino más que pensemos hoy en el dolor emocional, el sufrimiento del rechazo, el sufrimiento que el Señor llevó en nosotros por el rechazo del hombre, por el rechazo de la humanidad en su tiempo, pero ahora también cómo el hombre le sigue dando la espalda al Señor. Y Isaías lo dice muy bien. Dice Isaías, hay expresiones como no hay parecer en él ni atractivo. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Jesús fue algo para muchos, alguien que no tenía mucho atractivo. Fue despreciado y desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y esta frase que dice Isaías, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Como que escondimos de él el rostro, le volteamos la espalda. De esta manera fue despreciado o menospreciado, no lo estimamos. Y otra frase que dice, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Es decir, que el concepto aquí que le tuvimos por herido de Dios, es decir, un castigo que Dios le estaba dando en sí mismo por él. Es decir, no considerando que todo lo que él llevó, todo lo que Jesús sufrió por nosotros, pues fue en realidad por nuestras necesidades, por nuestros pecados. Lo hizo por amor a nosotros. Y el hombre ha rechazado a Jesús, ha rechazado su sacrificio, ha rechazado su amor. Y quiero mencionar algunas
escenas cuando el Señor fue menospreciado. Hay personas que son despreciadas, que son desechadas, que son rechazadas por personas ajenas, pero en el caso de Jesús, aún en las personas más cercanas a Él, entre sus discípulos, vemos en la historia de la Biblia cómo los mismos discípulos, cuando Jesús estuvo en un momento desesperado, angustiado, como cuando estuvo en el huerto de Getsemaní y fue ahí a orar. Jesús llevó a sus discípulos y a 3 de ellos los hizo acercarse más a Él para que lo acompañaran a orar. En un momento de mucha angustia de Jesús, y Jesús cuando está ahí, se va más adelante para orar, para clamar, y cuando regresa ve que sus discípulos estaban dormidos porque sus ojos estaban cargados de sueño, estaban muy cansados, físicamente estaban agotados, cansados, y no podían entender la necesidad de Jesús, no podían comprender lo que Jesús estaba viviendo, lo que Él estaba viviendo en ese momento. Si ellos hubieran podido entender la situación de Jesús, tal vez esto hubiera hecho que hubieran sacado fuerzas aún en la debilidad para acompañar a Jesús en la oración. A veces en la vida del hombre, pues somos dejados solos, a veces en la necesidad, a veces cuando alguien está en algún problema, en alguna necesidad, sufrimos, ¿verdad? El abandono, a veces en cuestiones de acompañamiento, de comprensión, de una mano que te saluda, que te abraza, que te da ánimo. Pero Jesús ahí está orando en el Getsemaní, y sus discípulos están durmiendo. Y Jesús, pues repetidas veces, ¿verdad? Va y ora y regresa, y los discípulos están dormidos. A veces el cristiano nos pasa eso, que nos dormimos, en vez de estar velando, en vez de estar orando, en vez de estar clamando al Señor. Estamos en una situación difícil mundialmente en esta pandemia, y creo que la iglesia, creo que el pueblo de Dios debemos estar en este tiempo clamando a Dios, buscando de su gracia, de su misericordia. Sabemos que pues nada ocurre, nada pasa, ¿verdad?, en la historia del hombre sin la voluntad permisiva de Dios. Creo que Dios, dentro de todas las cosas, Él es bueno, y Él nos habrá sacar adelante de esta situación. Él nos habrá de ayudar. Dios no ignora lo que está pasando. Dios tiene control en todas las cosas, y Él nos habrá de ayudar a salir adelante. Él es nuestro mejor compañero, Él es nuestro mejor amigo. En medio de las tribulaciones, en medio de la angustia, podemos contar con Él. Podemos contar con el Señor. Sus discípulos pues no lo comprendieron, no lo acompañaron en la oración. Que no sea nuestro caso, que nosotros estemos, ¿verdad?, acompañándonos unos a otros, orando los unos por los otros. Pero dentro del círculo de Jesús también encontramos a Judas Iscariote, el que le entregó, lo vendió por 30 monedas, y no solo eso, sino que fue y lo entregó, con un beso entregó al Señor. Esto es alta traición. Jesús fue traicionado. Uno de sus amigos con el que contaba Jesús era el tesorero que él tenía, el que le ayudaba a administrar ahí los recursos económicos. Pues él le traiciona, lo vende. Jesús de esta manera, como hombre, pues puede experimentar ese
ese rechazo, esa traición de Judas. Usted sabe la historia, el fin de este hombre de Judas por esta traición. Pero no solamente él, Judas, sino también Pedro, en quien Jesús tenía puesta su confianza, había puesto su mirada para el apostolado, para el liderazgo de la iglesia. Y Pedro le negó. Pedro, en el proceso de su discipulado, él tuvo que enfrentar esta situación. El Señor le dijo, pues el pastor va a ser herido y las ovejas van a ser dispersas y va a quedar solo el pastor. Pero Pedro dice, aunque todos te negaren, aunque todos te dejaren, yo jamás te voy a negar. Y Jesús le dice, antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Y así como Jesús le dijo a Pedro, así sucedió cuando Jesús fue arrestado. Y en la noche Pedro seguía a Jesús. Y efectivamente 3 veces se le cuestionó a Pedro que si era de sus discípulos, que era uno de ellos. Y Pedro 3 veces le negó al Señor. Primero negó que le conocía, después lo negó jurando que no lo conocía, pero también lo negó con maldiciones. De esta manera Pedro estaba negando al Señor, al Maestro, aquel que había hecho muchos milagros, que le sanó a su suegra, aquel que hizo en Pedro tener esta esperanza. Pero en ese tiempo, en ese momento, Pedro se acobardó. Pedro entró en pánico y no supo qué hacer. El temor le invadió porque a Jesús lo estaban maltratando y porque pues él también estaba expuesto a ser tomado preso. Y él decidió en sus actitudes, en su miedo, rechazar al Señor, negarlo. Todas estas personas, ¿verdad?, que procedieron de esta manera, pues hicieron o cumplieron la palabra del Señor, que lo iban a rechazar, que lo iban a negar. Pero también las autoridades judías, los ancianos, los sacerdotes, ¿verdad?, también rechazan al Señor. Ellos le hacen un juicio injusto, no hacen un justo juicio de él, y de esta manera el Señor está sufriendo esta situación. Cuando las autoridades judías, los principales sacerdotes, los ancianos de Israel, ¿verdad?, hacen un juicio injusto con él. Otra persona que también actuó de esa manera fue Pilato. Pilato, el gobernador, estaba en sus manos. Él podía haber hecho algo por Jesús. Pilato sentía de que Jesús era inocente, sabía que era inocente y que por envidia lo entregaban, pero no pudo, no echó mano de su autoridad como para librarlo de la muerte. Simplemente se lavó las manos y haciéndose pasar como inocente por esta situación. Y bueno, de esta manera Pilato también no se pone al lado de Jesús, sino que también esto le hace un rechazo al Señor. También podemos ver cómo los soldados romanos le injurian. Los soldados romanos pues blasfeman contra el Señor y se burlan de él, se burlan de Jesús. Le ponen un manto
para, para hacerle reverencia como rey. Le pone una corona de espinas y le hacen reverencias, le ponen, después se mofan de él, le golpean con palos, le dan de abofetadas, se burlan del Señor. Los soldados romanos fueron crueles también con el Señor al burlarse de él, y bueno, siendo él el rey de reyes, siendo él señor de señores, pero los soldados pues no lo conocían, no sabían, pero en su maldad, en su pecado, ¿verdad?, cometían todo esto. Los soldados estaban a orden del gobernador, a orden del rey de Roma, del César, y le debían al César toda la honra. Y bueno, pues, pero ahora a Jesús lo estaban rechazando, se estaban mofando de él. Pero ¿qué diremos también de la multitud? Toda la gente, ¿verdad?, que estaba ahí, que se hicieron al lado de los escribas, de los fariseos, que cuando Pilato dio la oportunidad de tal vez ser liberado Jesús, al presentarle a Barrabás como una opción para ser liberado, ya que se acostumbraba que en la fiesta se liberaba un preso, y pues Pilato les ofreció entre Barrabás y Jesús. Pero la multitud, las autoridades, los fariseos, los escribas, los sacerdotes, incitaron a la multitud para que pidieran a Barrabás, y que pidieran a Barrabás y a Jesús que fuese crucificado. La multitud cómo se dejó llevar, la multitud cómo se dejó llevar por la corriente, por la fuerza de los que gritaban, de los que decían: crucifícale, crucifícale. Creo que esa gente que en un tiempo, cuando Jesús iba entrando a Jerusalén montado en un pollino, que le gritaba: Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Esa misma gente que gritaba y decía, ¿verdad?, y le daba honra, alabanza a Jesús, muchas personas de esas estaban ahora pues gritando: crucifícale, crucifícale. Como las personas a veces cambian de actitud o se dejan llevar, no tienen esa convicción en fe en Dios, y se dejan llevar por la corriente, se dejan llevar por el hombre. También en este tiempo, en este mundo, a veces las personas se dejan llevar por el mundo, se dejan llevar por la corriente, por falta de convicción, por falta de fe, por falta de cimentación en la palabra de Dios. Se dejan llevar por lo que las personas a veces dicen, por la sociedad, por las modas, por lo que hay en internet, en la sociedad. El hombre se deja llevar. La multitud pues negó al Señor, se dejaron llevar. De esta manera el Señor pudo experimentar de una manera pues tan fuerte, tan difícil para él, ese rechazo emocional, ese rechazo, ¿verdad?, donde estaba siendo traspasado su alma, con dolor como hombre, como persona que era, como un humano que era, porque Jesús, ¿verdad?, él fue un hombre como cualquiera de nosotros, solamente que sin pecado, un hombre, ¿verdad?, limpio, puro, piadoso, sin mancha. Él no hizo mentira, ni hizo ningún pecado. Aleluya. Pues de esta manera, estos y muchas otras personas, pues rechazaron a Jesús, como dijera el profeta Isaías: varón de dolores,
experimentado en quebranto. Con esto yo quiero compartirte y quiero decirte que nosotros debemos de tener cuidado, debemos de saber cómo conducirnos en nuestra vida de fe, en nuestra vida cristiana, cómo debemos de nosotros de vivir agradando al Señor. Pues dice la palabra de Dios que a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo voy a negar delante de mi Padre que está en los cielos. En este tiempo nos toca a nosotros, los personajes que he estado mencionando pues son del pasado, pero ahora nos toca a nosotros, nosotros estamos marcando la historia. Jesús triunfó sobre la muerte, triunfó sobre la cruz, triunfó sobre el sepulcro. Él resucitó, ascendió, está a la diestra del trono de Dios. Él se coronó victorioso, ¿verdad? Y bueno, pues nos ha llamado a nosotros ahora a servirle, nos ha llamado a nosotros ahora a entregar nuestra vida y que nosotros, que usted y yo podamos testificar de Él, que podamos poner en alto su nombre, que podamos que podamos servirle, que de ninguna manera le neguemos, ¿verdad? Que no entremos, ¿verdad?, en esas situaciones ni por el dinero, como el caso de Judas, porque hay quienes pueden negar al Señor y amar más el dinero que amar a Dios, que amar al Señor, aquel que dio su vida por nosotros. Que ni la envidia nos gane de tal manera que entre nosotros esa maldad en nuestro corazón, en la envidia, porque otras personas puedan pues tener o hacer o ser algo que nosotros quisiéramos, ¿verdad?, hacer. De ninguna manera. Creo que Dios a cada quien nos da dones, nos da ministerios, a cada uno Dios nos bendice, y en ese lugar, en esa posición, en esa situación donde tú estés, podamos glorificar a Dios, podamos agradarle a Dios. Que no seamos como los soldados. Los soldados ciertamente le debían reverencia y en cierta manera adoración al César, ¿verdad? Pero no conocían, no sabían que tenían enfrente de ellos realmente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Que nosotros podamos glorificar al Señor a pesar de que el mundo, de que circunstancias, problemas o diferentes cosas que se presenten en la vida quieran tomar ese lugar, ese reino que solamente le corresponde a Jesucristo. Que nada en el mundo te robe ese privilegio de que en tu corazón reine el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. De esta manera tu vida podrá estar en orden, nuestra vida va a estar en orden cuando Cristo reina en verdad en nuestra vida. Deseamos que Dios bendiga tu vida, que Dios te ayude, que Dios nos bendiga, que podamos no solamente reflexionar en estos días que se celebra pues la muerte del Señor Jesús, sino que esa muerte que vino a darla, que vino a morir por nosotros, llevó nuestra muerte, así también nosotros vivamos la vida que Él, ¿verdad?, quiere que vivamos. Porque en Cristo Jesús no solamente participamos de su muerte, sino también participamos de su resurrección, de su vida. Por eso estamos en nueva vida, en novedad de vida. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Que en aquel día que el Señor nos llame, ¿verdad?, que estemos preparados, que en todo momento hayamos pues honrado al Señor,
que de ninguna manera nos avergoncemos del Señor, porque en verdad Él también nos avergonzaría en aquel día. Mejor vamos sirviendo a Dios, vamos agradando a Dios, vamos entregando nuestra vida al Señor y Él habrá de bendecirnos, ¿verdad? En esta vida y también en aquel día. Él dice que va también a presentarnos, va a exponernos delante del Padre que está en los cielos. Hermano, amigo, deseo que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que estos días que estamos pues en casa observando las recomendaciones de la Secretaría de Salud, donde pues nos cuidemos y cuidemos a las demás personas que estemos en casa, cuidémonos, hermanos, pero también dentro de todo eso, lo más importante es que estemos buscando de Dios, estemos meditando, estemos sirviendo a Dios, estemos agradando a Dios, porque Él es misericordioso. Él nos va a ayudar a salir adelante, Él nos va a ayudar a pasar estos momentos de crisis, de necesidad. Oremos los unos por los otros, estemos orando, que el Señor escucha nuestras oraciones. Deseo que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que el Señor prospere en todas las cosas, en el nombre de Jesús. Escuchemos este canto. Mis dolencias Él llevó, fue la sangre que Él vertió, que mis culpas se lavó, con la sangre de Jesús. Mi conciencia Él limpió, fue la gracia de la cruz que mi libertad compró. Por los siglos de los siglos, al Cordero alabaré, con todos los redimidos, junto al trono yo estaré. Con millares de millares
yo.